Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? De nueva cuenta con ustedes en la segunda emisión del día de hoy de Cuatro Vientos en su plataforma 4B Diálogos. Y este día, amigos, que es día jueves 11 de marzo del año 2021, cuando transmitimos en la ciudad de Ensenada, Baja California, México, siendo las 10 de la mañana, justo las 10 de la mañana. Agradecerles mucho el favor de su atención, pedirles de favor que si les gusta el programa, lo compartan con todas sus amistades, sus grupos, sus conocidos, que nos den un like, que nos den un me gusta y pues la más cordial de las bienvenidas para nuestro queridísimo amigo, analista político, colaborador también, con unos artículos muy interesantes sobre la problemática política, sobre los temas sociales de actualidad y de interés permanente, y también un hombre de Morena, de los más congruentes que podemos encontrar en todo el país, y un comunista que ha sido fiel a sus principios y a sus convicciones, y por eso, Jesús Sosa Castro, te damos la más cordial de las bienvenidas y el agradecimiento por estar con nosotros de una cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier y Olga. ¿Listo? Listo. Olga, adelante. Querido Jesús, pues mira que ha sido, amigos, amigas de Cuatro Vientos, ha sido esta semana sumamente intensa en cuanto a la vida política del país y este movimiento creciente de las mujeres en la lucha por lograr su emancipación, por vencer la violencia, por ser escuchadas por el Estado y que se combata con mayor efectividad los feminicidios, la violencia contra la mujer. Y bueno, de esta misma tabla salen muchas rajas, ¿verdad? Entre ellas hay muchas astillas y entre ellas, bueno, la manipulación también por parte de grupos violentos que los vimos actuar en la semana, en la marcha, sobre todo en la Ciudad de México, y la consigna constante de este movimiento que va más allá de los grupos feministas y que tiene eco incluso en algunos sectores de Morena, de pedirle a Félix Salgado Macedonio que se retire de la candidatura, de la aspiración a ser candidato a gobernador por Morena en Guerrero. Ayer por la noche circuló una noticia en Milenio en la que señalaban que Félix Salgado había ganado la segunda encuesta realizada en Guerrero por Morena. Esto lo publicó Milenio Televisión, pero el delegado morenista en la entidad, Salomón Jara, desmintió la veracidad de la información difundida. Hasta este momento, Jesús, no sabemos realmente cuál es la información oficial por parte de Morena, si se realizó o no esta encuesta. Lo menciono el caso de la publicación de Milenio, porque como puede ser cierto, puede ser falso, y es un ejemplo claro de todo lo que se ha prestado el tema para la especulación y para estar sistemáticamente también exigiendo que un candidato que por otra parte pues todo demuestra que tiene un amplio apoyo en la población de Guerrero, renuncie a su aspiración a ser gobernador. Y en este contexto me llamó la atención la respuesta que dio el presidente López Obrador, que dijo, cuando dijo ya chole, después explica con más detenimiento, dice ya chole con lo de Félix Salgado, y dice, bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo? Yo planteo ya chole de que se trate aquí el tema en la mañanera, porque ¿qué es lo que quieren de mí? ¿Qué me piden? ¿Que sea un cacique? Que en un carácter de cacique, como al viejo estilo priista, diga, este sí y este no, y le dé órdenes a Félix Salgado de que se retire de la contienda. ¿Cómo voy a hacer eso? Dice, palabras más, palabras menos, López Obrador, no somos iguales, yo no voy a hacer eso, yo no voy a intervenir en eso. ¿Por qué no dejar que el pueblo de Guerrero sea el que decida? Y estamos a la espera de saber realmente cómo se está realizando esta encuesta segunda, y porque hay que recordar que la primera encuesta donde ganó Félix Salgado pues fue cancelada por decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y realizar una segunda encuesta para saber qué es lo que quieren los guerrerenses, y sobre esa decisión pues ya definir quién es el candidato, a sabiendas de que de nueva cuenta va Félix Salgado en la lista, porque pues sus derechos políticos electorales están a salvo. Y están a salvo porque no, curiosamente, no, Jesús, no hay denuncias penales abiertas
ni hay tampoco una sentencia en contra de Félix Salgado por los delitos tan graves de los que se le acusan. Bueno, si te parece, entramos por ahí, por el tema más espinoso, Jesús, que es para Morena, que es este caso de Félix Salgado. Muy bien. Bueno, pues yo reitero, porque ya lo había dicho y lo había escrito, que toda la campaña en contra de Félix Salgado Macedonio era una campaña que obedecía a distintos factores de poder en el estado de Guerrero y en el país. De manera concreta, pues hay un grupo externo a Morena que está presionando, estuvo presionando todo lo que pudo con el objeto de que Félix Salgado Macedonio no fuera el candidato de Morena a la gubernatura del estado de Guerrero. ¿Cuáles eran los dos elementos que a mi juicio estaban presentes en esta discusión? Primero, porque Félix Salgado Macedonio había dicho en otras ocasiones y desde hace años que el Diego Fernández de Ceballo, alias La Ardilla, alias el jefe Diego, había sido beneficiado con una cantidad importante de metros cuadrados en Punta Diamante como pago a su conducta entreguista hacia el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y concretamente a los gobiernos priistas, ¿no? Y Salgado Macedonio, cuando fue candidato a gobernador, dijo en su campaña y en declaraciones públicas siendo senador que si él era el candidato y ganaba la gubernatura, lo primero que iba a hacer era expropiarle los terrenos al jefe Diego porque había sido prácticamente un despojo que había hecho con la complicidad de los gobiernos priistas a los campesinos y a las personas de esta región del estado, ¿no? Eso pesó. La campaña que hubo por parte de estos sectores en contra de Félix fue bastante dura, pero a esto se sumó una campaña de fuego amigo al interior de Morena que también coincidía con este planteamiento que había hecho Félix de que él, si llegaba a la gubernatura, pues iba a generar una serie de conflictos internos por lo que estaba planteando respecto de quitarle pues las tierras despojadas a los campesinos por parte de este señor, ¿no? Todo esto vino configurando, a mi juicio, pues un ambiente tenso, difícil en contra de Félix Salgado, al grado de que diputadas y senadoras de Morena se unieron a esta campaña, que fue una campaña después ampliamente apoyada por este grupo de feministas que participaron en la marcha del 8 de marzo, que fueron financiadas por el PRI. Hay fotografías de cómo estaban cobrando, pues lo que, según ellos, les correspondía para pasar a la ofensiva en contra de Félix y participar con esa campaña durante la marcha. Hay fotos que están de la gente que está haciendo fila en Insurgentes Norte, donde están las oficinas centrales del Partido Revolucionario Institucional. Todo esto llevó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia a cometer, a mi juicio, un error muy grande, ¿no? Hizo una concesión, primero indebida, a estos sectores ultramundanos, cuyos intereses pues están a la vista, ¿no? Son intereses ajenos a lo que plantea el partido y a lo que planteaba el propio Félix Salgado. Pero además de esto,
se hizo partícipe de una campaña que derivaba de una supuesta violación a una señora de hace 20 años y que no pudo probar, no pudo, Hace 22 años. convertir en una, pues en una, ¿cómo le llaman? En un veredicto del juez, ¿no? Una sentencia. En una sentencia en contra de Félix Salgado Macedonio. Pero las compañeras de la comisión, compañeros de la Comisión de Honestidad y Justicia, se fueron con la finta y agarraron esto como pretexto para descalificar el perfil y la personalidad política de Félix Salgado. Y bueno, pues lo sacaron de la jugada supuestamente, ¿no? Aunque en la práctica, pues la gente de Guerrero, los guerrerenses, nunca dejaron de considerar a Félix Salgado Macedonio como su candidato. Incluso, como se sabe, el Instituto Electoral del Estado, una vez que se dieron a conocer los nombres y se hizo la primera encuesta, pues lo registró como el candidato de Morena, ¿no?, a la gubernatura del Estado. Y en esa calidad participó en la segunda encuesta. Una segunda encuesta que, según la prensa y según distintas versiones de personas, amigos míos, que estuvieron directamente conectados con el equipo de Félix Salgado Macedonio en el estado de Guerrero, concretamente una persona que yo conozco desde hace muchos años y que está estuvo en la primera línea de la campaña, en la segunda encuesta, dice que ganó de lejos la segunda encuesta, con más de 10 puntos de su más cercano contendiente, ¿no? Que parece ser fue la senadora Néstora Salgado, ¿no? Ahora, ¿por qué oficialmente la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y el propio representante del Comité Nacional en el Estado, por qué no han dado a conocer oficialmente el triunfo o la derrota, según fuera el caso, ¿no? Pues resulta un poco raro, ¿no? Cuando todo mundo está dando por hecho, y estaba dando por hecho incluso antes de la encuesta, que si Félix Salgado participaba en la encuesta, iba a ganar otra vez la iba a ganar otra vez, ¿no? Y parece ser que así fue. La ganó de manera contundente, con 10 puntos por lo menos arriba de su más cercano contendiente, ¿no? Ahora bien, yo estoy seguro que ganó porque pues muchos de los militantes de Morena que no compartimos la campaña que se desató en su contra, siempre dimos por hecho de que este candidato era el más fuerte que tenía Morena para ser candidato a gobernador y gobernador del estado, ¿no? Porque yo conozco desde hace tiempo el trabajo de Félix Salgado Macedonio. En alguna ocasión yo señalaba que en las andanzas que hicimos Ramón Danzós Palomino, Otón Salazar, Iván García Solís, yo y otros compañeros en el estado de Guerrero, cuando fue la campaña de Ramón Danzós Palomino como candidato a la presidencia de la República, entramos en contacto con sectores en los que estaban profesores, campesinos, y allí nos encontramos a Félix Salgado Macedonio. Desde entonces él era un líder, un luchador social muy cercano incluso al grupo que defendía la lucha del profesor Lucio Cabañas, ¿no? Y bueno, de entonces a la fecha, él participó como candidato a la alcaldía de Acapulco, como candidato a gobernador,
como senador de la República, y nunca durante estos procesos electorales le habían endilgado, le habían puesto como retrancas políticas para evitar que llegara a ser candidato a alcalde o a senador, pues esto que le achacan ahora, o le achacaban ahora, le siguen achacando incluso, ¿no? Como un personaje violador de mujeres, pendenciero, y demás, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues hay que reconocerle a Félix su sinceridad, porque él fue eso también, es decir, era una persona que le gustaba ¿cómo podría yo decir? La bohemia, como dicen. La bohemia, exactamente, ¿no? Le gustaba, era un joven en esa época que formaba parte de un club de motociclistas que recorrían Acapulco y a la Ciudad de México y pues andaba en la pandilla también, ¿no? Pero eso no era no, a mi juicio, no eran suficientes elementos como para decir que no podía ser candidato a la gubernatura del estado después de que había sido alcalde y senador de la República. Yo estoy cierto de que Salgado Macedonio ganó la segunda encuesta y que va a ser gobernador del estado de Guerrero, porque no hay oponente enfrente de él, ¿no? Los del PRI, los de Va por México, están proponiendo allí como candidato a la gubernatura del estado a una persona desconocida que mencionan allí como muy cercano al actual gobernador del estado, que es Astudillo, no recuerdo su nombre, ¿no? Pero no pinta este señor. Y además internamente yo estoy convencido de que todos estos compañeros que participaron contendiendo con Félix Salgado Macedonio de parte de Morena, pues van a estar con él en la campaña y su candidatura lo va a llevar a la gubernatura del estado en una situación de fuerza muy importante. Y yo creo que la fortaleza con la que finalmente sale de esta segunda encuesta lo obliga a cumplir con lo que ha venido diciendo respecto de que le va a quitar al jefe Diego los terrenos de Punta Diamante. Y yo digo, pues ojalá y así ocurra, ¿no? Porque de que es un ladrón este tipo, ¿no? De que es una persona que se aprovechó de su influyentismo y de su cercanía y de su entreguismo hacia las políticas del PRI, concretamente con Carlos Salinas de Gortari y sus sucesores, pues es más que evidente, ¿no? Es un tipo que se ha enriquecido pues al amparo del poder político, con todas las chicanas que él ha hecho y que como senador incluso trabajaba para grupos de poder en contra del propio Estado, en contra de los propios intereses de la nación. Entonces, ese punto para mí está resuelto, Olga y Javier. Yo creo que no hay vuelta atrás. Félix va a ser el gobernador del estado de Guerrero y que la campaña va a seguir. Le van a tratar de seguir bajando votos y credibilidad y todo, ¿no? Porque los intereses que está afectando o que puede afectar, me parece que son intereses muy fuertes, ¿no? De personas que tienen mucho poder político y económico en el estado y fuera del estado, y bueno, pues tienen los medios. Y por desgracia, pues hay un sector de compañeras, no me explico, por ejemplo, la actitud de senadoras y de diputadas de Morena que
actúan con una rabia, con una irracionalidad que no se explica en contra de Félix Macedonio cuando ellos han sido testigos del comportamiento político de Félix Salgado en la Cámara de Senadores, ¿no? Él ha sido un defensor de la Cuarta Transformación. Es Andrés Manuel, pues desde que yo recuerdo cuando Andrés Manuel era un candidato del partido y recorría los estados de la República, Félix Salgado Macedonio siempre anduvo con él, apoyándolo y luchando a su lado, ¿no? Y yo creo que él hizo bien en decir, bueno, no tengo por qué ser yo el que diga quién sí y quién no, que lo defina la gente, porque eso es lo correcto, ¿no? Y la gente me parece que no se fue con la finta y lo apoyó porque conoce su trabajo, ¿no? Eso es lo que yo opino sobre este caso de Félix Salgado Macedonio. Sí, Jesús, sin embargo, creo que el tema Félix Salgado Macedonio políticamente no va a quedar cerrado. Estaba leyendo las declaraciones que hizo Beatriz Mójica. Ella fue secretaria de Desarrollo Social en el gobierno actual de Guerrero y fue también militante del PRD, renunció al PRD y contendió con Félix Salgado y los demás aspirantes a la candidatura. Y hace poco nos dimos cuenta por una revelación que hizo Alejandro Rojas Díaz Durán en una entrevista con Aristegui Noticias, nos dimos cuenta que ella había quedado en segundo lugar en la primera encuesta. Y según dijo, no tan lejos de Félix Salgado Macedonio, dice 2 puntos de diferencia. Y ahora reclama el hecho de que ni ella ni otro contendiente fueron incluidos en la segunda encuesta. Así es que, desgraciadamente, para tu partido, para Morena, Jesús, creo que las impugnaciones van a continuar, porque si ella así lo decide y un hombre de apellido Watson, que también quería participar y no fue incluido, pues no sé qué vaya a resolver ahora la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia si es que impugnan. Lo cierto es que ha sido sumamente polémica esta postulación de Félix Salgado Macedonio y me llama la atención, Jesús, que no existe y que esto lo omiten en la información siempre, tanto los que defienden como los que critican, no existe una denuncia vigente, formal, por abuso o acoso o violación sexual, por ningún delito, en contra de Félix Salgado Macedonio en la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Esto lo hizo ver el senador Ricardo Monreal en un video, un mensaje videograbado que lanzó y que dice, bueno, pues lo primero que hice yo fue preguntar cuál era la situación legal, la situación ahorita en este momento ante la rendición de cuentas, ante las leyes de Félix Salgado, y mostró el documento oficial de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, donde señalan, y que no está gobernado por Morena, donde señalan que no hay ninguna denuncia en contra de él en proceso, no hay ningún proceso abierto. Esto lo comentábamos ayer con una feminista aquí en nuestro programa, que es colaboradora de Cuatro Vientos, con Mari Carmen Río Seco. Decíamos, bueno, si hay tanto interés de las feministas, un movimiento que tiene gente muy valiosa, abogadas, juristas, expertas, ¿por qué no asesoran a las presuntas víctimas para que se enderece un juicio por las vías legales y se pueda inhabilitar legalmente al aspirante a la candidatura? Es bastante extraño esto, ¿no? Porque como tú dices, el caso de Basilia, pues que es el que primero que conocimos, pues viene de hace 22 años y prescribió,
porque la Fiscalía consideró que no se presentaron las pruebas suficientes y no le dio mayor cauce a la denuncia. Pero en los demás casos no han llegado a constituirse en denuncia penal. Y esto hay que tenerlo muy claro, no hay denuncia penal. Por esa razón, el Instituto Electoral de Guerrero, del Estado, pues admitió el pasado 4 de marzo, admitió el registro de Félix Salgado Macedonio, lo dio por válido, y ya está registrado como candidato. Entonces, esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque tampoco puede Morena torcer la ley, pasar por encima de los derechos constitucionales de un aspirante a la candidatura, como lo es Félix Salgado. Si él insiste en su derecho a ser candidato a gobernador y contender por la gubernatura, pues ¿quién se lo puede impedir? Pues un juez. Pero para que un juez se lo impida, necesita haber una denuncia. Y esa denuncia alcanzar el rango de sentencia. Porque dicen también, es que Morena está obligada a cumplir sus propios estatutos. Y en Morena existe un acuerdo de 3x3, parecido a lo que se impulsó a nivel constitucional, de la contienda constitucional a los candidatos, respecto a que estén limpios de toda denuncia y de que no tengan cuentas pendientes con el fisco, etcétera. Y este 3x3 impulsado por las mujeres va para que los candidatos que postule Morena no tengan tampoco cuentas pendientes con la ley. Pero lo que dice 3x3 de Morena es que digan la verdad en la carta que firman respecto a que si han sido sentenciados o sancionados por alguna conducta ilícita, por supuesto incluido el acoso, el abuso y la violación sexual. Y pues Félix firmó esa carta diciendo la verdad, no ha sido sancionado ni censurado por una conducta ilícita. Entonces es un embrollo muy, muy fuerte en el que está Morena con la candidatura de Félix Salgado. Por otra parte, y aquí es donde quiero también pedirte tu opinión, ayer estuve analizando una encuesta que me hicieron llegar de Factométrica, que encuesta a todos los candidatos, a todos de todos los partidos, en los 15 estados que van a contender por la gubernatura, y señala que Morena tiene ventaja de más de 10 puntos sobre su más cercano contendiente, en 7 de 15 estados: Baja California, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. De todos estos estados, sin duda, el más importante por el peso político y electoral que tiene es Guerrero, sí, que es donde está Félix Salgado. Con una ventaja de menos de 10 puntos, tiene Morena 4 estados: Campeche, Colima, Nuevo León y Sonora. Y con menos de 10 puntos de ventaja, 3, Chihuahua, Baja California y San Luis Potosí. Bueno, y únicamente con más de 10 puntos de desventaja, Querétaro. Menciono esto porque estuve revisando, tienen 3 mediciones ya, y en las 3 mediciones sucede un fenómeno interesante. Los candidatos de Morena, una vez que se definen las candidaturas de los demás partidos, arrancan en el inicio con un porcentaje muy alto, se conservan por encima de los demás contendientes, pero luego hay una caída ya en marzo, está fechada el 10 de marzo esta encuesta, y esta caída es de un promedio un máximo de 5 puntos. Algunos caen menos. Pero cayó, por ejemplo, Marina del Pilar Ávila de Baja California, que no ha tenido una campaña de delincuente, que la acusen de delincuente. Y cayeron todos. Cayó el de Nayarit, un doctor que tiene mucho prestigio, Navarro. Cayó también, cayó Monreal, David Monreal, Miguel Ángel Navarro, Indira Vizcaíno, Raúl Morán Orozco y todos los demás que están en este grupo de los 7 estados con mayor fuerza. También los demás.
me explican los conocedores de encuestas que es lógico que se dé, el que está más arriba baja un poco cuando salen los demás contendientes. Y Félix Salgado cayó 5 puntos. Y cuando se anunció esto, yo escuché a periodistas, incluso periodistas independientes como Álvaro Delgado, Alejandro Páez, del programa Los Periodistas de la Octava, decir, pero está cayendo el candidato. Le cuestionaban esto a Mario Delgado en una entrevista. ¿Por qué no hace algo Morena? Porque va cayendo, va cayendo. Pues resulta que están cayendo todos. Y cayeron en el mismo, más o menos en el mismo promedio, lo cual significa que la contundente campaña dentro y fuera contra Félix Salgado no le hizo mella, porque fue un fenómeno que se dio en todo el país. Esto es interesante porque ahora que veamos las encuestas, la segunda encuesta, si se confirma que se realizó y ya están muchos otros medios diciendo que sí. Curiosamente, hay varios parámetros donde ubican a Félix Salgado por encima de sus contendientes, hasta en la pregunta de si considera usted que es un candidato que respeta a las mujeres. ¿Quién respeta más a las mujeres? Y salió él arriba que sus demás contendientes. Es muy interesante esto. Ahorita Félix Salgado, según esta encuesta, tiene 38.5% de las preferencias. La caída de 5 puntos favoreció al candidato del PRI, el PRD, allá no tienen alianza con el PAN. Va por México, es PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, y tiene 25.8%. O sea, todavía está más de 10 puntos, 13 puntos arriba de su contrincante más cercano, a pesar de esta campaña tan fuerte de las últimas semanas en su contra. Y luego está Lilia Garzón Bernal por el PAN con 6.5%, y ya los demás pues ya no pintan, ¿no? Ya están con muy bajo porcentaje. Esa es la cuestión, y creo que esta encuesta resulta interesante. Lo comenté con Javier y veíamos que parecía en cifras cercanas, analizando todos los estados y viendo lo que sucede aquí en Baja California. Pero también me llamó la atención esto que te decía ahorita del presidente, que dice, ¿qué están pidiéndome? ¿Que sea un cacique que lo quite? Cuando le dicen rompe el pacto, y dice, yo no me corresponde a mí, no lo voy a hacer. Lo hacían todos los presidentes, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Hay vías por las cuales se resuelva. ¿Cómo van a sacar este embrollo? Tú dices, yo ya, en mi opinión, ya está resuelto. Morena creo que va a dar una conferencia hoy para dar a conocer los resultados. Se sostiene el toro. Como dijo el propio Félix, ¿hay toro para rato? Sí. Bueno, yo creo que hay varias cosas que hay que analizar, ¿no? Primero, me pareció un despropósito lo que asumió de manera apresurada, por lo menos, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ¿no? Ella cometió un error, me parece a mí, en haber descalificado a Félix Salgado Macedonio una vez que ganó la primera encuesta. Y se hizo eco, pues, de la crítica externa e interna que se dio en su contra. El segundo asunto que hay que tomar nota es que inmediatamente que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia quiso sacar a Félix Salgado Macedonio, las mujeres, 2 mujeres, esta señora Néstora Salgado y esta Beatriz Mújica o Mujica. Mújica, sí se pone con no, Mújica. Ajá, inmediatamente se anotaron para ser las candidatas porque pensaban que sacado del juego a Félix Macedonio, pues una mujer podía ser la alternativa. Uh-huh. Y me parece que aquí las pintó a estas compañeras como poco sensibles a lo que representaba interna y externamente la campaña en contra de Félix Salgado. Yo sostengo que la campaña contra Félix, antes, durante y después, es una campaña en contra del gobierno, en contra del proyecto
no solamente en contra de Félix Salgado Macedonio. Lo que están impulsando los opositores de dentro y de fuera de Morena es porque están haciéndole el caldo gordo a la oposición, es decir, a Va por México, por razones diversas. Unas porque cargan un resentimiento personal en contra de Félix. Hay una animadversión personal de algunos en su contra. Y esa animadversión la convirtieron en una crítica política que coincide justamente con otra crítica interesada por razones de otra naturaleza, que es precisamente la afectación de intereses de grupo y personales si es que Salgado Macedonio llega a ser gobernador del estado de Guerrero. Ahora bien, ¿qué va a pasar en estas próximas semanas durante la campaña? Yo creo que va a arreciar la campaña en contra de Félix, porque finalmente lo que ellos tratan, la oposición trata, según yo, de restarle el mayor número de votos a Morena con vistas a el cambio de diputados en la próxima legislatura. Es decir, no pudieron impedir o no van a poder impedir que Félix Salgado sea gobernador. Pero el golpeteo político va a continuar justamente porque quieren restarle el mayor número de votos posibles, no solamente a Félix, sino en general al proyecto en el que estamos metidos muchos, ¿no? Es decir, el proyecto de la Cuarta Transformación. Y es allí donde está el problema principal, porque esto que vimos el 8 de marzo, con esta marcha de mujeres y de hombres en la Ciudad de México, por lo menos, iba encaminada a eso, porque yo estuve observando la marcha de principio a fin desde la 1 de la tarde, buscando distintos youtuberos que estaban ubicados en distintos lugares para tener una visión más o menos general de lo que estaba ocurriendo en distintos momentos y en distintos lugares. Y en todas partes no existía nada, ninguna consigna a favor de la demanda principal del feminismo en México, de las mujeres que reivindican sus derechos de mujeres. La mayor parte era la expresión rabiosa en contra del gobierno, especialmente en contra de las vallas, en contra del gobierno federal, en contra de Andrés Manuel. Y todo lo que hicieron durante el recorrido fue precisamente orientado hacia la generación de un conflicto en el cual la imagen del gobierno y la imagen del presidente de la República saliera lo más golpeada que fuera posible. Y a mi juicio es aquí justamente donde yo encuentro la explicación de por qué la campaña, de por qué están duro y dale en contra, pues, de todos estos problemas que son problemas que no están aclarados, que no están fundados en derecho, pero que les da pretexto a ellos para generar todo este ambiente de tensión y de juego cruzado en contra del proyecto de la Cuarta Transformación. Por eso yo creo que no van a poder impedir que Félix Salgado Macedonio sea el candidato a gobernador del estado de Guerrero, pero no va a disminuir ni va a desaparecer la campaña, sino que esta se puede incrementar. Incluso
compañeras y compañeros del partido de Morena están en esa misma actitud. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no representan los intereses de la Cuarta Transformación. Ellos llegaron allí con otra idea, para defender el viejo régimen político. Son expresión del viejo sistema de corrupción, de entreguismo, de los moches, de todo eso, ¿no? Y están siendo, pues, afectados y presionados para evitar que sean barridos definitivamente, ¿no? Entonces yo creo, Olga y Javier, que este asunto va a dar para mucho todavía, ¿no? Sí. Pero desde mi punto de vista es irreversible el triunfo. Primero, el reconocimiento de la candidatura de Félix y el triunfo de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura del estado de Guerrero. Eso es lo que yo sostengo. Y por cierto, quiero hacer una acotación, porque yo escribí un artículo sobre las mujeres, de lo que yo vi este 8 de marzo, que fue motivo de mucha crítica, ¿no? Porque no les gustó, comenzando por el título del texto, ¿no? Porque yo puse las mujeres, sus derechos, punto. Y luego, punto y seguido, las vulváticas demenciales, ¿no? ¿Por qué puse eso? Porque en los carteles de la mayoría del grupo que iba embosado, con vestimenta negra y mascarilla negra y martillos y todo eso, portaban carteles en los cuales se leía que su demanda principal era, dice, no somos feministas, somos vulváticas revolucionarias, ¿no? No sé qué significado le asignan ellas a esa expresión, pero yo di mi versión y muchas de las señoras y amigas y compañeras que me leen salieron encabronadas porque pensaron que yo estaba refiriéndome a todas las mujeres con esta expresión un poco despectiva, y no es así. Lo que yo describí es la forma de cómo se comportó la inmensa mayoría de mujeres en estas marchas. Lo que hicieron en contra de las policías, las que le lanzaron bombas, gasolina, las incendiaron, los martillos, las que se subieron a las estatuas en Reforma, las pintarrajearon, las golpearon, las rompieron. Todo eso me parece a mí un despropósito, una manera irracional de este sector que se montó en un movimiento legítimamente expresión de los derechos de las mujeres, pero que no están precisamente demandando eso, ¿no? Sino la violencia irracional y la actitud en contra del gobierno de la República, ¿no? Sí. Entonces yo digo, todo eso es la provocación, es la campaña con el objeto de ir debilitando, como el propio López Obrador dice, hay interés de debilitar la presidencia de la República, con mentiras, con violencia, con todo esto. Y por eso, yo no sé si oyeron la mañanera de hoy, pero hay esta señora de Sonora que se llevó casi toda la mañanera preguntando pendejadas, ¿no? Francamente. ¿Por qué? Pues porque van a eso, van a generar un ambiente de hostilidad y de confrontación, en lugar de apuntar, de presentar los problemas reales que vive el país y que viven las mujeres y todo el mundo, ¿no? Sí. Oye, Jesús, creo que lo que hay que analizar con mucho detalle, con mucha objetividad y buscando lo mejor de este movimiento de mujeres,
que yo siempre lo he dicho, la lucha feminista, la lucha que va a la raíz de las causas y que enarbolan las mujeres cuando hablan de las demandas de su emancipación y con total derecho y justicia, ahora que denuncian con tanta fuerza el feminicidio, que no lo podemos negar, ahí está, la violencia contra las mujeres, ahí está. Creo que lo que tenemos que ver también es que existen muchos grupos y corrientes, así como en la izquierda, existen muchos matices y confrontaciones y hasta canibalismo, ¿verdad? Políticamente hablando. También en el movimiento feminista, como movimiento en general, existen muchas expresiones, muchos grupos. Y creo que estos grupos que son los aparatosamente más vistosos por la violencia que ejercen, y que pueden estar ahí seguramente infiltrados grupos de ultraderecha, entre esos encapuchados y encapuchadas, como también grupos de autodenominados anarquistas o bulváticas, estos que tú encontraste, no representan definitivamente la mayoría de lo que es el movimiento feminista ni sus nobles causas. Y creo que en verdad la mayoría de las mujeres que se manifestaron hoy en el país lo hicieron señalando una causa, una de las demandas fundamentales, que es alto al feminicidio, basta de feminicidio y de agresiones sexuales contra las mujeres. No hay nada que se pueda decir en contra de ello. Hay que decir que sí hace falta más trabajo de como lo hizo en los anteriores gobiernos, para frenar este problema. Personalmente me da un gusto enorme que Rosa Isela Rodríguez esté al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, porque me da una garantía. La conozco porque es colega, es periodista, he platicado con ella en otras ocasiones, muchas, y sé que es una mujer capaz, honesta, y con una visión de género, como lo dejó establecido en el operativo que diseñaron y que convocó a los demás estados de la República para que hicieran un operativo similar con mujeres policías, sin reprimir el derecho a la libre manifestación y a la libertad de expresión, y protegiendo sobre todo la vida de las manifestantes, por supuesto de las propias policías, de las reporteras, para evitar que sucediera lo que tú y todos sabemos que sucedió el año pasado, cuando lanzaron bombas lacrimógenas, bombas molotov, y quemaron a una mujer de las policías ateneas, quemaron a una periodista y salió lesionada también una manifestante. Hoy fueron 81 personas lesionadas, 65 de ellas policías ateneas, que abro aquí un paréntesis para expresar de veras mi reconocimiento y agradecimiento al trabajo que realizaron, exponiendo su integridad física, respetando a la vez la orden categórica que tienen de no violentar los derechos humanos y de actuar sin reprimir las manifestaciones. Creo que seríamos muy mala leche si no reconocemos que en este gobierno, como ningún otro, se ha respetado la libre manifestación. Hay que ver nada más lo que sucedió en Atenco con los detenidos, con Ignacio Ovalle, el líder de Atenco, al que le enjarretaron una sentencia estúpida de más de 100 años de cárcel, que afortunadamente con intervención de organismos internacionales lograron echar abajo y el hombre ya salió libre, este líder, donde asesinaron a golpes a un joven de Atenco, donde tomaron presos a varios pobladores de Atenco y también mujeres, los fletaron en camiones, y ahí arriba de los camiones los policías del Estado de México, gobernado por en ese tiempo Peña Nieto, y los policías federales, bajo el mando entonces de policías que estaban funcionarios del gobierno de Fox, de Vicente Fox, violaron a las mujeres arriba de los camiones, en presencia de todos, de los detenidos y de los demás policías. Un caso que está abierto en la Corte Interamericana, la Corte,
Interamericana de Derechos Humanos y que ya han avanzado a grado tal de exigirle cuentas al Estado mexicano como tal, ¿no? Entonces creo que es de veras de muy mala fe decir que en este gobierno se reprime la manifestación, la libertad de expresión, cuando como periodistas te podemos decir que nunca habíamos gozado de tanta libertad de expresión como hoy, y como ciudadanos de libertad de manifestarnos, y que los peligros no vienen de la policía que va a romper cráneos y asesinar incluso. Los peligros vienen de estos grupos que se infiltran o estos grupos que se radicalizan, pero son grupos minoritarios, Jesús, no representan las causas ni la mayoría del movimiento feminista. Hubo 3 consignas que dejaron ver con luces, con letras, con luces en la noche en Palacio Nacional, y de esas 3 consignas hay 2 que por lo menos creo que sí unifican por completo a todas las mujeres y hombres solidarios con ellas, que son México feminicida, no más feminicidios. No podemos negar esta realidad. La otra consigna, se me va la segunda, y la tercera fue lo de Salgado. El aborto, el derecho al aborto. Ahí es donde truenan como ejotes los feministas de último momento, ¿no? Los disfrazados de feministas. La derecha nunca va a aprobar esa iniciativa, esa propuesta, esa demanda, esa exigencia que tiene muchas décadas y décadas y décadas enarbolada por las mujeres, ¿no? La otra fue un violador no será gobernador. Yo te puedo decir que esta tercera es la que puede dividir, aparte de las mujeres y de los hombres también, porque no está demostrado que Félix Salgado sea un violador. Y es lo que decíamos al inicio del programa y lo hemos dicho siempre. Yo le creo a las mujeres por principio, por empatía, porque soy mujer, porque incluso así lo establece ahora la ley, hay que creerle a las víctimas en primer lugar, pero luego la autoridad tiene que hacer un trabajo de investigación y los jueces tienen que hacer un trabajo también de análisis para determinar si hay culpabilidad o no. Y en el caso de Félix Salgado no ha respondido este sector, el judicial, a grado de que diga, en efecto, se llevaron a cabo las indagatorias y concluimos que es culpable. No, simple y sencillamente no lo hizo. Por otra parte, las mujeres no llevaron a esa instancia, los otros casos que denuncian no lo llevaron a la denuncia penal. Entonces no sabemos que Félix Salgado sea un violador. Y me parece que es injusto también en él y en cualquier otra persona que se le acuse así de culpable de un delito y se le sentencie y se le linche masivamente en algo que no está. Yo en lo personal no te puedo decir si es o no es. Yo te puedo decir que Félix Salgado, como él mismo lo ha reconocido, es igual que la inmensa mayoría de los hombres, de los mexicanos. Bohemio, parrandero, ojo alegre, ¿verdad? Sí, muy ojo alegre, le gustan las mujeres, pero que de ahí a que haya violado a una mujer, yo no tengo los elementos para afirmarlo. Bueno, quería mencionar todo esto para pedirte también, Jesús, que no descalifiquemos la marcha como la mayoría que iba en ese sentido contra Andrés Manuel López Obrador. Lo dudo. Creo que si se hace una encuesta ahí, en esa marcha también vamos a encontrar lo que se ha encontrado en las encuestas que se hacen en el país. El presidente tiene un alto rango de aceptación. Sí, yo quiero comentar algo sobre esta cuestión que planteas, Olga, ¿no? Mira, yo creo que estamos ante la posibilidad de que este movimiento femenino se nos salga de manos de la izquierda y de las fuerzas democráticas. Me parece que en este asunto tan importante, el presidente de la República le ha faltado colmillo. Porque si bien es cierto que hay asuntos
estructurales, culturales, sociales, económicos y demás, que generan resentimientos profundos que conducen a los feminicidios, a los homicidios, a la muerte, pues al golpeteo contra las mujeres. Este es un asunto que no vamos a poder resolver fácilmente porque es un problema que viene de lejos, ¿no? Y que no se resuelve con marchas. Se resuelve, y yo digo, aquí es donde le falta colmillo al presidente. Él, en una mañanera, ordenó que las mujeres se sentaran con Olga Sánchez Cordero para discutir los problemas de las mujeres. Pero con todo el respeto para la señora Olga Sánchez Cordero, es una buena mujer, pero le falta mucho para entender, a mi juicio, el porqué de este resentimiento, de esta lucha, de estos problemas que encaran las mujeres en general. El sistema económico que hemos padecido, el sistema capitalista, es por su naturaleza un sistema que genera el individualismo y la confrontación entre el hombre y la mujer, porque los pone a competir y la mujer actúa con mucha desventaja porque, aparte de que puede aspirar a trabajar y a percibir salarios igual que el hombre, la hace responsable de un hecho real, digamos, que tiene que ver con ser la cabeza de la familia, de la casa, de la atención a los hijos. Un trabajo extraordinario que no tiene remuneración ni reconocimiento. Y entonces resulta que estos problemas, sumados a una situación económica que ha generado el capitalismo salvaje, ¿no? Esta desigualdad, la falta de empleo, la falta de educación, la falta de entender el porqué de las cosas, pues ha generado un problema muy serio. Yo leí hace meses un libro que no recuerdo ahorita el nombre, pero habla de cómo en México muchos jóvenes se convierten en sicarios, cómo los coopta el crimen organizado a los jóvenes. La mayor parte de estos que se van de la familia, de la casa, al crimen organizado, al narcotráfico, son jóvenes que van huyendo de la violencia doméstica, de la violencia familiar, de la discriminación en el seno de la familia. Se van con un resentimiento en contra de lo que está pasando en su casa, por razones económicas y de distinta naturaleza, ¿no? Y de machismo, mucho machismo. Y del machismo, pero también el machismo es generado por la mujer, Olga, ¿no? Es decir, hay una sobreprotección de la madre hacia los hijos. Al hijo le dicen, a ver tú, dirigiéndose a su hija, sírvele a tu hermano, sírvele esto. Hay esa situación que muchas veces nosotros damos por hecho de que ese es lo normal, eso es lo correcto, ¿no? Pero estamos viviendo tiempos nuevos. Mi mujer me está dando una servilleta para que me limpie la boca porque dice que no soy autocrítico en estas cuestiones, ¿no? Oye, Jesús, bueno, pues esa mano de tu mujer, quiero decirte que se vio una intervención ahí, pero creo que yo voy en cierta forma a respaldar la autocrítica en este sentido. Van dos veces, querido Jesús, que hablas de los problemas de las mujeres y que
el presidente le dio el espacio a Olga Sánchez para que con las demás mujeres del gabinete hablara de los problemas de las mujeres, y no son los problemas de las mujeres. Estos problemas que estamos sufriendo en el país, el feminicidio, la violencia de género, la desigualdad, la discriminación, la preponderancia de los derechos de los hombres, lícitos por encima de los derechos de la mujer, son los problemas de la familia, de la sociedad, del Estado, del país entero. Y este es el fondo también del meollo en esta cuestión. Creo que estoy de acuerdo contigo, el presidente le ha faltado habilidad, pero esa habilidad que demuestra en otros temas le falla aquí, porque le falta también una visión de lo que es el feminismo y los derechos de género. Le falta conocer más, y él lo reconoció honestamente cuando dice que le preguntó a su esposa Beatriz a qué se referían con eso de romper el pacto. Ajá. Dice, porque yo siento que rompí el pacto. ¿Por qué? Porque López Obrador tiene en mente acabar con la corrupción, y y defender los intereses y los recursos naturales del país y a los pobres. Y entonces rompió el pacto, dice él, del pacto por México. Si ya lo rompí, rompí el pacto por México. Y luego, cuando habla de las víctimas, cuando quiere referir a las víctimas, dice, también rompí el pacto del silencio, en el caso de Ayotzinapa. Entonces, ¿qué pacto quiere que rompa? Y Beatriz le dice, el pacto de apoyo a los hombres. Así lo dijo. Yo me imagino que Beatriz le dijo, quieren que rompas el pacto patriarcal, que las mujeres lo ven como en tu apoyo a Félix Salgado. Pero pues no lo iba a decir, o no lo quiso decir de esa manera. Pero en efecto, no solamente López Obrador, todos los gobernantes y todos los ciudadanos y todos los revolucionarios, y en cada familia, cada uno de nosotros tenemos que romper ese pacto patriarcal. Así es, así es. Viste ahorita cuando en la familia le dicen a la mujer, a la hija, tú haces esto y atiende a tu hermano. Ese es un pacto patriarcal. Claro, hay que romperlo desde la familia. Y el presidente sí tiene que romper un pacto patriarcal. No, están hablando lenguaje diferente ahí las feministas y el presidente. Las feministas tienen razón de pedirle al presidente que dé más elementos de decisión de romper el pacto patriarcal. Políticas públicas, educación, formación, todo orientado a acabar con esta desigualdad ancestral contra las mujeres, y que se expresa en todos los ámbitos de la vida. Pero también tiene razón el presidente cuando dice, ¿qué quieren? ¿Que sea un cacique y que ordene que a Félix Salgado salte de la contienda? Yo no soy así. Claro. Dice, ¿por qué no dejan que el pueblo de Guerrero decida? Están hablando de idiomas diferentes. Las feministas empeñadas en ese punto dicen, un violador no será gobernador, y las feministas incurren en un problema grave también ahí, y a mí me gustaría que lo entendieran así, el de satanizar, linchar y señalar como violador a un hombre que no ha sido juzgado en ese sentido, y que no nada más porque hay una denuncia yo la voy a creer. Hay un Estado de Derecho que se tiene que respetar. ¿Contra quién tendrían que enfocar las baterías las feministas? Contra los jueces, contra el Ministerio Público, contra la Fiscalía, contra las propias abogados que debieron, y sobre todo los abogados y abogadas feministas que debieron asesorar a las mujeres para que metieran demanda penal, porque nada más quedan muchas demandas en el término, en el campo mediático. Entonces, Jesús, creo que por ahí debe ser lo del rompimiento del pacto patriarcal, que le corresponde al presidente, sí. Le corresponde a Olga Sánchez Cordero, sí. A todo el gabinete, sí. Y nos corresponde a todos y cada uno de los ciudadanos, y principalmente a las fuerzas revolucionarias. ¿Por qué, Jesús? Porque creo, y lo podemos comentar, que dentro de las fuerzas que forman parte de
todo correlación en favor de una transformación, las mujeres son una fuerza, el feminismo, las feministas son una fuerza revolucionaria profunda. Y en esta fuerza revolucionaria yo ubico con toda claridad, por ejemplo, el pensamiento de una filósofa, líder negra, comunista, como lo decíamos ayer, Angela Davis, que dice, el feminismo es lo más revolucionario que puede haber hoy en día. Pero las feministas tienen que enarbolar todas las banderas, la lucha contra todas las formas de la discriminación. Y creo que tiene razón, ¿no? La Davis, ¿verdad? La Pantera Negra. Yo estoy de acuerdo completamente con esto que comentas, pero yo creo ¿cuál es el problema que tenemos, no? ¿Por qué estamos atorados en una situación que evidentemente no satisface al sector mayoritario de las mujeres? ¿Qué es lo que nos hace falta? Yo, por ejemplo, creo que en algunos aspectos el presidente de la República es muy conservador. Por ejemplo, uno de los asuntos que más le preocupan a la mujer es tener el derecho a decidir sobre su cuerpo. Así es. ¿Por qué no el presidente manda una iniciativa de ley, como la mandó sobre el uso del cannabis, por ejemplo, que ya está aprobado, para que se discutan estos asuntos del derecho de la mujer al aborto o a la decisión personal sobre su cuerpo? Esto lo puede hacer el presidente. ¿Cuál es el problema? Si él dice que la gente decida, que el pueblo decida porque el pueblo es sabio, bueno, pues que mande una iniciativa de ley sobre estas cuestiones, que alrededor de eso se arme la discusión, participen todos los grupos femeninos, que se aporten las ideas principales sobre el sí o sobre el no, y convirtamos este planteamiento del sector femenil en una ley. De la misma manera en que yo creo que esta iniciativa de convocar a las mujeres a un foro directamente con la presencia del presidente de la República y con su gabinete que tiene que ver con todos estos asuntos, ¿por qué no convocar a una discusión, a un parlamento en donde las mujeres expresen sus puntos de vista y oír sus opiniones de manera directa? Y a partir de allí, quitarle la iniciativa que de manera artificial, interesada y sesgada, quieren apoderarse la oposición, que es una oposición oportunista, que no va a ser nunca defensora de los derechos de las mujeres. Históricamente esto responde a la posición que siempre ha tenido las fuerzas democráticas, la izquierda en el mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, hagamos eso, que el presidente agarre las cosas, el toro por los cuernos, como se dice, y que convoca a las gentes, porque si no lo hace, demagógicamente van a seguir haciendo su roncha a estos grupos que van a llevar a este sector a un desgaste, a una confrontación innecesaria con el gobierno y que no va a resolver los problemas de fondo que queremos resolver. Sí. Entonces yo creo que por allí hay que empezar a trabajar las fuerzas democráticas. Yo pienso escribir mi próximo artículo más o menos con esta idea de que las mujeres no pueden ser desoídas por la izquierda, por el gobierno, por las fuerzas democráticas, ¿no? Por ahí va el asunto. Y fíjate que es muy interesante porque hay que analizar lo que ha sucedido en los países donde llegan a gobernar personajes identificados con la izquierda democrática,
Y estaba escuchando y leyendo ejemplos muy concretos de que en todos los casos ha habido conflicto, dificultades para que se relacionen estos gobiernos de izquierda democráticos con el movimiento feminista. No es la excepción en México. Y creo que es muy importante señalarlo porque primero tenemos que salirnos de la visión de que este gran movimiento de mujeres es manipulado por la derecha ahorita. Hay una derecha desesperada, histérica, que trata de montarse en todo para desprestigiar el gobierno de López Obrador y ver cómo remontan porque están en el sótano. Pero hay un movimiento que existe aún antes de que existiera la posibilidad de que López Obrador fuera presidente. Un movimiento que existe antes de que existieran las siglas del PRD, de las siglas de Morena. Un movimiento que viene de años atrás, legítimo en la lucha de las mujeres. Recuerda nada más tú la aportación de la Rosa Roja, de Rosa Luxemburgo, que fue la que le dijo a los comunistas, ninguna revolución podrá triunfar, ni la socialista, ¿no?, si no tiene también entre sus demandas fundamentales la emancipación de la mujer. Y hay que agregar, como lo dijo ayer la compañera Mari Carmen, colaboradora nuestra, las demandas de las mujeres no pueden esperar a que triunfe una revolución o un gobierno democrático para que empiece a resolverlas. Se marcha junto con todas las demás luchas, ¿no? Entonces creo que hay que entender esto para poder, esta visión creo que le falta al presidente López Obrador. Sí incurre el presidente en actitudes machistas, no en el machismo del golpeador, del violento, no. Como el autoritarismo presidencialista, ¿no? Por un lado el golpe, por otro lado el paternalismo, en actitudes paternalistas hacia la mujer. El presidente incluso se equivoca cuando dice que él confía mucho en las mujeres porque son las más honestas, más trabajadoras, menos propensas a la corrupción, las mujeres son mejores, dice ella. Él, no es cierto. Ahí tenemos el caso de Elbester Gordillo, por ejemplo. Solo hay algo peor que un cacique sindical, una cacique sindical. y tenemos el caso de Rosario Robles, que viene de la izquierda y que ahora rápido salió con un post a decir, aprovechando también esta ola del movimiento del 8 de marzo, a decir que ella está presa por haber defendido los derechos de las mujeres. No, está presa por corrupta. Así es. Está presa porque está acusada de casos graves de corrupción. Lo mismo pudo llamarse Rosario Robles hombre que Rosaria Robles mujer, ¿no? Entonces, creo que sí nos falta mucho avanzar en la comprensión de lo que es este problema del patriarcado y la lucha por la emancipación y los derechos de las mujeres. Y sí le corresponde, Jesús, al presidente, a la autoridad, porque ellos son el gobierno, ellos nos representan a la sociedad en el gobierno, abrir esos cauces. Yo nada más diría, Jesús, que no se pueden decidir en foros o en consultas ciudadanas cuestiones fundamentales como el aborto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se trata de derechos humanos y los derechos humanos no se pueden someter a consulta. Los derechos humanos se pueden debatir cuando se van a elevar a categoría de leyes muy concretas, como la despenalización del aborto. Pero entonces lo que se requiere en este caso es un parlamento abierto, muy abierto, un parlamento, pero siempre con el control del proceso legislativo por parte de los legisladores. Porque si te lo llevas a la figura más extrema de la consulta ciudadana, equivaldría, por decir algo, por ejemplo, a estar debatiendo si es válido o no que en México existan esclavos. La Constitución prohíbe la esclavitud. Y entonces no podemos estar sometiendo a consultas de brazo alzado si pueden haber esclavitud o no. Curiosamente, dentro de la violencia contra la mujer hay una forma de esclavitud que es la sexual. Y esta esclavitud y explotación sexual
es precisamente lo que está acusado, por ejemplo, ahora Cuauhtémoc Gutiérrez, Gutiérrez de la Torre, de haber conformado toda una red de prostitución dentro del PRI y que esta red él incurrió en el delito, él y sus secuaces incurrieron en el delito de trata de personas, trata de mujeres en la modalidad de explotación sexual. Y esto de explotación sexual equivale precisamente a eso, a una forma de la esclavitud moderna. Entonces, no vamos a someter a votación de la población si este delito se cometió o no, si es un delito o no, sino que por los cauces legales está ahorita con órdenes de aprehensión este tipo nefasto. Así también los derechos de las mujeres que están ya enmarcados en la Constitución en otros preceptos, empezando por el artículo 1 constitucional, y en normas internacionales que ha establecido las mujeres que han logrado avanzar en esta lucha, y que la ONU y varias instancias internacionales han hecho tratados como el Acuerdo de Beijing, por ejemplo, ¿no? Una conferencia internacional de mujeres, bueno, y que México los ha firmado. De lo que se trata es de un parlamento abierto para poder llevar a la categoría de leyes muy precisas ¿cómo se le decía esto? Descriminalizar el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, incluyendo la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa. Nos salimos del tema, Félix, pero te quiero comentar, ya para ir cerrando, querido Jesús, esta entrevista que comentamos Javier y yo, la encontramos en la publicación de Maciosare, aquel suplemento que tenía La Jornada, y entrevistan a Arturo Cano y Alberto Aguirre el 4 de octubre de 1998, entrevistan a Félix Salgado Macedonio. Ajá. Y fíjate, él en ese año había contendido, había resultado electo en procesos muy complicados también, como candidato a gobernador. La entrevista es muy interesante porque retrata de cuerpo completo a Félix. Félix parrandero, Félix que no le agrada a una clase política, incluso de izquierda, por su forma de ser. Félix Salgado, que fue de los pocos políticos, de los pocos periodistas que se metieron directo a defender a las víctimas de aquella matanza de Aguas Blancas. Félix Salgado que se ha ganado un apoyo importante dentro del pueblo de Guerrero, porque la gente lo ha visto cerca a ellos, a la gente, lo han visto enarbolando muchas causas importantes, ¿no? De los guerrerenses, la lucha contra la violencia, contra la represión, contra las masacres que se cometen, contra el cacicazgo político que significaron los Figueroa en Guerrero durante tantos y tantos años, ¿no? Y esta lucha que la ha llevado también por la vía electoral con muchas dificultades dentro de sus propios partidos, antes en el PRD, ahora en Morena. Y estábamos viendo que en 1998, cuando él se lanzó a contender internamente por la candidatura a gobernador y tenía enfrente, fíjate, a priista como adversario, René Juárez Cisneros, y que René Juárez, pues ya sabemos quién es y en qué terminó, ¿verdad? Y terminaron haciéndole fraude a Félix. Bueno, en el proceso interno, fíjate qué interesante, Jesús, estaba al frente del PRD, en la dirección del partido, precisamente López Obrador. Y López Obrador no encontraba la manera de resolver este nudo gordiano en que se convirtió el proceso interno en Guerrero, porque Félix Salgado las ganaba todas. Y los otros contrincantes denunciaban una y otra vez que el proceso no era válido. Entre ellos estaba precisamente Pablo Sandoval, ya andaba como contrincante interna María de la Luz Núñez, ahora también fue contrincante interna. Estaba el empresario acapulqueño Seferino Torreblanca, estaba Pío Quinto Damián y otros más, ¿no?
Y lo que hizo López Obrador, aparte de muchísimo trabajo político, buscando sacar una candidatura de consenso que nunca lo pudo lograr como presidente del PRD, finalmente recurrió a esta fórmula, la que siempre ha ponderado, ¿no? En temas tan difíciles como el que estaba enfrentando, que es consultar a la gente. Y entonces determinó que se hiciera una batería de sondeos. Yo sé que fueron 30 sondeos, finalmente terminaron realizando 10 oficialmente, reconocieron 10 oficiales, sondeos de opinión, para conocer la opinión de los guerrerenses. ¿Y qué crees? Todos y cada uno de esos 10 sondeos los ganó Félix Salgado. Pero no estuvieron conformes los contrincantes. Y entonces López Obrador dijo, hagamos 3 encuestas, una batería de 3 encuestas. Y entonces el Comité Ejecutivo Nacional del partido ordenó esas 3 encuestas. ¿Y qué crees? Salgado las ganó todas. Sí. Bastaba con que ganara 2 de 3. Ganó la primera y no se la reconocieron internamente. Y entonces se va a la segunda y la gana todavía con un porcentaje superior a la primera, ¿sí? Incluso algunos contrincantes como Torreblanca, Pablo Sandoval y Pérez Palacio se retiraron ya para las siguientes encuestas. Al final, esto dice en esa entrevista Salgado Macedonio, dice, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, ahí nos dijeron que quien fuera arriba en la primera encuesta sería el candidato. Salí yo, no pasó nada. Pues sí pasó, no lo reconocieron. Luego mandaron a hacer otra, en la que salí más arriba. Y ni así se me reconoció. Fuimos a la tercera, la gané. Prometí desde el principio que si yo no era el más votado, le levantaría la mano al que ganara. Pero fui yo el que ganó y me quedé esperando quién me levantara la mano. Así es. O sea, no le fueron a levantar la mano, se fue a las elecciones, perdió o le hicieron fraude por muy poquito margen y ya venía del PRD entonces, que era la izquierda, no existía Morena, era el PRDismo, venía ya de propinarle fuertes golpes al priismo guerrerense. El año anterior, por 3 puntos de diferencia, ganaron las elecciones los priistas con 44.7 frente a 41.5 las elecciones federales por las diputaciones, ¿no? Entonces el priismo sigue siendo, los priistas ahora aliados el PRD con ellos, siguen siendo el contrincante de esta fuerza que representada por Salgado Macedonio, pero ahora la diferencia es muy grande, mucho más de 10 puntos de diferencia que se conserva, según dice la segunda encuesta de Morena. Pues, ¿con qué cierras tú después de todos estos datos que hemos compartido, Jesús? O sea que tendremos Toro como gobernador. Y tendremos una campaña de fuera diciendo un violador no será gobernador. Pues bien, yo creo que hay cosas interesantes en lo que está sucediendo. Hay un debate interno interesante también al interior de Morena. Están desatadas las opiniones a favor y en contra. Y yo creo que lo negativo es que no tenemos a alguien con la capacidad y la sensibilidad suficientes para darle curso a estas inquietudes que hay al interior del partido, ¿no? Es decir, para mi modo de ver, el debate es necesario e importante, pero debe darse a partir de hechos, de posicionamientos políticos, de proyectos, de programas, y no de mentiras, y no de falsedades, sino de resentimientos personales, ¿no? Pero eso pues no existe, por desgracia. Me parece que le falta colmillo a la dirección del partido, no tiene autoridad política ni moral, y por eso están dándose estos fenómenos que ojalá
después del proceso electoral sean superados con madurez y con responsabilidad. Ok, Jesús, pues tú, Javier, no sé si quieras comentar. No, nada más agradecerles, he estado escuchando toda su exposición y pues felicitarlos por este análisis que han hecho de dos temas que son fundamentales, ¿no? Félix Salgado, el feminismo. Muy amables, muchísimas gracias. Y esperemos que los que quedaron pendientes, los temas que quedaron pendientes, se puedan tratar próximamente, mi estimado Jesús, en un programa que esperemos sea así, ¿no? Así como el día de hoy. Muy bien. Nos preparamos desde hoy, ¿no, Jesús? Con el siguiente tema, que son los gobernadores corruptos en la mira de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Investigación Financiera. Ya tendremos oportunidad de hablar de otros más, ¿no? Que están saliendo. Jesús, ya compartí tanto en tu página, también en Messenger, tienes la liga, por favor, por cualquier otro problema que llegara a surgir por ahí. Por favor, ten la confianza, ya sabes, con muchísimo gusto, hazme un comentario por Messenger y con muchísimo gusto corregimos lo que se tenga que corregir. ¿Sale? Muy bien, pues suerte y gracias, un abrazo a los dos. Un fuerte abrazo, Jesús, saludos a tu mujer y a esa mano. Claro. Un saludo muy afectuoso a tu esposa. Dale. Suerte. Ándale, hasta luego. Hasta pronto. Con esto, amigos y amigas, cerramos nuestra programación. El día de hoy ya no hay más, ¿verdad? Ya no. Cuatro Vientos, periodismo en la red donde todas las voces se encuentran eco. Cuídense mucho y hasta el día de mañana estamos subiendo información que puede ser también de su interés. Hoy estamos dando un análisis de una nota que se publicó a nivel nacional de lo que ocurrió ayer en Tijuana. No se espanten, amigos y amigas, estas perturbaciones atmosféricas tienen décadas, si no es que siglos, que se están dando en esta región de Baja California, de la península de Baja California. Cuando hay situaciones climáticas como las que están actualmente vigentes en esta región del país y del mundo, siempre estos choques que se dan allá, estas colisiones de las fuerzas de la naturaleza que se dan en la atmósfera, en la parte alta de la atmósfera, provocan ruidos, provocan vibraciones, provocan estruendos que nos podrían espantar, que nos han espantado durante muchos años, pero quienes ya tenemos ciertos años y cierto conocimiento de lo que está pasando con este tipo de situaciones, ya no nos espantamos, sino decimos que bien, la naturaleza sigue haciendo su trabajo. Muchas gracias, amigos. Lean la nota, ahí está ya en Cuatro Vientos. Muy amable. Cuatro Vientos. Suerte. Bye, hasta luego.